¿Qué tal, amigos? El día de hoy tenemos un invitado especial. Hoy día vamos a hablar un poco de lo que prácticamente no se ve en el fútbol. Es una persona que no solamente ha jugado extraordinariamente bien, sino también ha estado en un cargo bien importante. Javier Quintana. Javier, ¿cómo estás? A pesar que puede sonar a cliché, pero tenemos una amistad de tantos años, Max, y un placer conversar contigo y a tus órdenes para cualquier acuciosidad deportiva. No voy a hablar en este momento cuando estábamos en Carmelitas jugando esos famosos partidos o, digamos, fuimos los primeros en jugar para la Peña de los Jueves, ¿no? Que ya tiene más de 50 años en actividad. Y eso nos ha dado estar y conocer a mucha gente de los de México 70 y desde antes, ¿no? Donde veíamos un fútbol que era completamente distinto, pero no voy a hablar de fútbol, porque el fútbol mucha gente ya nos conoce ya, sino lo que es la dirigencia en el fútbol en la cual he estado tantísimos años. Ya creo que me estoy olvidando cuántos son, muchísimos. Efectivamente, trabajé 36 años entre Federación Peruana de Fútbol, Confederación Sudamericana de Fútbol y la Federación Internacional de Fútbol asociado FIFA. Respecto a tu pregunta, yo tengo un principio que es relativamente cierto. Yo siempre lo digo, que el fútbol lo ganan los buenos jugadores y que juegan 11 contra 11 y que gana el que mete un gol. Pero esa es la anécdota, porque en el fútbol se juegan muchas cosas, a priori y a posteriori. Yo creo que la dirigencia es fundamental en el fútbol. La sapiencia de la reglamentación vale mucho, muchísimo, y hay muchos dirigentes internacionales de peso que las utilizan. Y hay dirigentes nacionales que no las saben utilizar y en algunos casos no las quieren utilizar. Ese es uno de los problemas que existen, bueno, en el deporte en general. O sea, estamos en un momento en el mundo, y más acá en nuestro país, donde la parte cultural se ha dejado mucho, y esas vivencias, esas imágenes, esos ideales que teníamos antes, ¿no? En los cuales vienen desde nuestros padres, hoy en día es difícil de conseguir. ¿Por qué? Primero que yo creo que el dirigente no estudia. Eso es fundamental. No revisa. Si tú te introduces en un campo como es el deporte, llámese automovilismo, llámese bochas, llámese tenis, evidentemente que lo que tienes que conocer es la reglamentación. Eso es fundamental. Porque de lo contrario vas a ciegas. Y te encuentras con lo que decíamos antes, que hay dirigentes internacionales lo contrario, que ya ingresaron al deporte y aprendieron o estudiaron, entonces llegan en total ventaja respecto a aquel dirigente novato, sin conocimiento o sin ganas de aprender. Bueno, en el fútbol nacional vemos que tenemos tantos equipos que nunca vas a poder congregar a quienes juegan bien. Tienes que traer gente de afuera, se contrata gente que ya tiene, digamos, una edad casi de salida, ¿no? Entonces, así no vamos a progresar en lo que es el fútbol. Bueno, lo que ocurre, Max, respecto al tema que has tocado, es que también muchas veces se hacen las cosas deliberadamente, ¿no? Lo que tú has dicho del fútbol es innoble lo que está pasando. Tiene 6 jugadores extranjeros que pueden actuar. A su vez, puedes nacionalizar 2 o 3 jugadores más. De tal manera que un equipo de fútbol que son 11, te encuentras con que juegan 8 o 9 extranjeros. Si le quitas al arquero, que no es jugador de campo, digamos, ¿a qué jugador le queda que pueda percibir experiencias, conocimientos en la cancha? No queda. Jugadores peruanos me refiero, en este caso. Entonces hay muchas cosas, como te repito, que quizás las hacen deliberadamente o por negocio o por algún tipo de prebenda, ¿no? Además, no se exige, como en otros países, que los equipos tengan semilleros. Hoy día, los semilleros que existen, de los que yo conozco, y tú también seguramente conoces porque tenemos muchas amistades, son casos esporádicos, personales, que trabajan a educar, a formar a un deportista, pero el club no. Las canteras están saliendo de trabajos personales o universidades, ¿no? Para no dar nombres, pero conozco temas que se están relacionando ahí, donde al jugador lo forman primero por alimentación, porque si no tienes una formación ósea,
nunca vas a ser un buen deportista. Hoy día los deportistas, aparte de saber jugar, tienen que ser atletas, ¿no es cierto? Y por otro lado, la parte humana, la parte cultural, la parte, digamos, de educación. Hay formaciones que se están haciendo en una universidad, por ejemplo, no juega el mejor, juega el que juega bien pero que tiene buena nota. Si te jalan en un curso, no juegas. Y eso debería ser una norma, porque hoy en día, problema también que yo veo de los padres, o sea, los padres contaminan a los chicos. Lo primero que hacen un chico de 14, 15 años, bueno, ¿cuánto va a ganar? Es lo primero que les preocupa, ¿no? Y no que el chico tenga educación. Y hay un tema adicional al que tú manifiestas o describes de la mejor manera, que también es un axioma que yo digo con tantos años en el deporte. La noche le ganó al fútbol, definitivamente. En el Perú, ya un chico de 15, 16 años no piensa en el fútbol. Correcto. Juegan a las 4 de la tarde y están pensando a las 7 de la noche que van a tomar una botella X o van a ir a la fiesta tal. No, es complicado. Entonces, ese tema que tú has tocado de la universidad, del profesional anexo, que pueda servirle de manera psicológica, de manera sociológica, eso tiene que cultivar ahora la dirigencia o los clubes. Por esa razón, tú has tocado el tema de las universidades. La Universidad de San Martín hizo una gran labor, porque tenía absolutamente a la mano todo aquello que el jugador por ahí podía perder, se lo daba o se lo quitaba o lo agregaba, y salieron muy, muy buenos jugadores de divisiones inferiores, incluso jugadores extranjeros que llegaron al Perú a jugar a la San Martín triunfaron. Así es, claro que sí. Y es un semillero, inclusive muchos ni siquiera llegan a jugar localmente, se los llevan. Exacto. Tienen 14, 15 años y ya le echaron el ojo, ¿no es cierto? Tengo una anécdota allí, un jugador negro, Canovo creo que se llamaba, K y Novo. Lo trajo Álvaro Barco a jugar y no jugó más que 2 partidos. Baroni, un empresario, ex jugador de la U, se lo llevó y lo contrató la San Martín en $100,000 y lo vendieron, si no me equivoco, en $4 millones. Esa es la formación, pero a eso iba. Tú que has estado en la dirigencia, ¿cómo hacer para que los clubes sea una obligación? O sea, tú tienes que de alguna forma pues formar a tu gente, o sea, no traerla, no contratarla, o sea, no ir a la repartición de premisas ni nada de eso, sino formarlo desde abajo. O sea, mira, acá hoy en día los que tenemos algún corazoncito desde nacimiento, naciste con eso y te esforzaste y mirabas tu club. Hoy día no sé quién juega por mi club, porque ya no es que perdí el interés, porque veo partidos interesantes, pero lo que pasa es que es pobre el deporte. Sí, es una verdad, pero ¿sabes qué ocurre también, Max? Y ese es un valor agregado, que los clubes carecen de infraestructura. Excepto, hemos mencionado San Martín, excepto Universitario, excepto Cristal, y me parece que ahora el Cusco, no hay instituciones con infraestructura, ni Alianza Lima. Alianza Lima entrena todos los días en campo alquilado. Yo soy hincha del Boys y Municipal tienen 100 años de fundado y no tienen cancha donde entrenar, donde jugar, donde concentrar. Entonces, ¿cómo cultivas? La gran pregunta. Además, hemos tenido la suerte de jugar nosotros con muchos jugadores de peso, y las historias que tenían, cómo era el fútbol antes, era de corazón. O sea, las historias que nos cuentan y nos narran a nosotros, donde, no sé, hasta tú te pagabas tu lavada de camiseta y tomabas tu taxi, o sea, era otra cosa. Y tú lo ves cómo se apoyaban entre ellos, iban a la familia, eran amigos. Hoy en día son rivales. En el mismo equipo son rivales. Absolutamente de acuerdo. Ayer escuchaba o veía ahora, porque hay muchos programas que entrevistan jugadores, de un jugador que entrevistaba a Alfonso Yáñez, que es decir, salía de su casa, si no me equivoco, 7 de la mañana para llegar a las 10 a la cancha de entrenamiento, y así igual era el retorno. Entonces, eso quizá ha hecho que cultiven otro tipo de valores y querían triunfar en el fútbol para mantenerse
y para mantener una familia o para que su padre y posteriormente su familia pudieran adquirir un inmueble, y no en la diversión, porque les había costado mucho llegar. Ahora, como tocábamos antes el tema, es muy fácil y el chico piensa en otra cosa, ¿no? Sí, definitivamente. Están pensando, o sea, la ideología es cuánto gana un famoso y creen que están al mismo nivel. Y la persona se lo ha forjado. Y tú, o sea, analiza las historias de cada uno, de dónde vinieron, cómo nacieron y cómo se hicieron, los sacrificios que tenían. El jugador tiene que ser un profesional. Lo que hablábamos de las universidades, les controlan no solamente las notas, con quién salen, qué cosas hacen, hasta su Facebook lo tienen chequeado ahí. ¿Para qué? No para perseguirlos, sino para educarlos, ¿no? Para que sepan lo que tienen que hacer. El mayor ejemplo de lo que tú dices, y que de alguna manera cierra la idea, es cuando un jugador peruano sale a jugar al exterior. Sale a jugar al exterior y al mes extraña. ¿Y qué extraña? Extraña la esquina, extraña el ceviche, extraña X cosas mundanas. Un jugador argentino o un jugador uruguayo sale de tu casa y sale a triunfar. ¿Pero a triunfar cómo? Con disciplina, dejando todo de lado. Ya una vez que cosechó, recién piensa en la familia, en llevarla y cosas así. Entonces son distintas variables que creo en eso tenemos que concientizar. Y tú has dado una excelente idea, lo de las universidades, ¿no? Entonces, he leído anteayer, que la U, si no me equivoco, piensa hacer ya un colegio en sus instalaciones. Sí, claro. Es la única forma. Es la única forma, o sea, creo que ahí ya se puede dar la secuencia perfecta, ¿no? Yo, bueno, no quiero hablar de cosas personales, pero yo para ir al Cristal, yo tomaba el bus de la Avenida Arequipa, de ahí en Orrantia tomaba el de los descalzos, los buses chiquitos, para irme hasta allá a jugar, ¿no? Llegó un momento que ya no pude más, pues tenía que trabajar y era demasiado esfuerzo. Pero no hay facilidades, no hay nada, no había dónde, ¿no? Es un tema cultural muy latente y que creo que no piensan en ello la dirigencia. Yo tenía la idea, que todavía no la concreto, de hacer un libro sobre mi estadía en el deporte, y una de mis conclusiones era esa, ¿no? Yo recuerdo que existía un decreto supremo que sacó el gobierno militar en el año 79. Exigía a los clubes 500 socios, cancha donde entrenar, departamentos médicos, X. Estamos 2025 y no hay nada. Y el 80% de los clubes no cumplen. Bueno, igual, tú sabes que estoy en el automovilismo metido, y en el automovilismo igualito, son clubes en una casa, ¿no? Bueno, que no tienen casi socios y funcionan por amistad. Entonces así no progresa, porque siempre de alguna forma trabajas para esta cosita chiquita y no para que esto florezca y sea algo más grande. Sí, efectivamente. Y creo que hay ejemplos que creo que tienen que, digamos, servir, ¿no? Tú ves jugadores de tenis peruanos, ¿no? Jugadores, el hijo de Fernando Barco en golf, cómo cumplen 16, 17 años, terminan la media, juegan el golf en el Perú y tienen condiciones, y inmediatamente tratan de irse a Estados Unidos o a algunas ligas competitivas. Entonces, no sé, habría que... Las universidades se los llevan, ¿no? O sea, los becan. Ahora, no porque te becan juegas, o sea, te becan para que estudies, para que te formes, no como persona, porque la formación de un deportista depende también que tienes que ver su futuro. Todo deporte tiene una edad, y cuando esa edad se termine, si no tienes una profesión, o sea, y no ahorraste, es peor todavía, ¿no? Mira, Max, yo soy, y siempre estoy hablando en primera persona, pero yo soy exalumno de la Villarreal. Yo soy la primera promoción de Derecho en la Villarreal. Cuando yo estudiaba en Villarreal, estudiaba Juan Carlos Oblitas, medicina, que no terminó. Teófilo Cubillas, contabilidad, terminó. Los hermanos Risco, contabilidad, terminado. Ricardo López Lavalle, no sé qué otra profesión. Un jugador Lugo que jugaba en un equipo de media tabla, también.
ahora es muy difícil encontrar un futbolista que estudie carrera universitaria. Porque tenemos gente mayor en el fútbol, no tenemos juventud. Te traes de afuera, de Holanda, te traes de equipos acá, lo llevas a una selección y lo pones 3 minutos al final de un partido. Tiene sentido. O sea, no tiene, teniendo mejores prestaciones para aportar en el equipo, y sin embargo, ¿por qué no lo ponían? ¿Por qué? Sí, es complicado. Yo creo que la dirigencia, volviendo al tema inicial, es fundamental. Pero fundamental es también la experiencia. Yo recuerdo que salí de la federación e ingresó una chica como secretaria general y yo la veía leyendo un libro sobre derecho y yo le decía, oye, eso te va a servir, aparte tú vienes de una universidad que has estudiado, pero más te va a servir la experiencia. O sea, trata en el día los problemas que tengas, grábatelos, porque te vas a equivocar, pero el día siguiente ya no te equivocas. Entonces, manéjate con la experiencia, trata. No me hizo caso muchas veces porque siempre la criticaban, que no, que el libro tal. Es así. Lamentablemente, poco se le da esa validez a los conocimientos. Bueno, no me gusta hablar de algo personal, pero yo he dado cursos de manejo 20 años en petroleras, mineras, y lo digo porque a veces me dicen, ¿cómo sabes? Yo he aprendido de lo que los demás no sabían y que yo no sabía que se podía hacer. Y yo decía, ¿cómo es posible que hagas tal o cual cosa? Y eso me da la experiencia para poder enseñar, ¿no? O sea, no es que yo estaba haciendo un capítulo que lo había estudiado, no, lo había aprendido en la vida. Ahí me da gusto que me den la razón, porque lo que te enseña es caerte. Eso te enseña. Evidentemente que los libros son un soporte, conversar con gente es otro soporte, escuchar es otro soporte también. Yo sé escuchar. Hay gente que no escucha. Ser interesado en lo que están diciendo, ¿no? O sea, prestar atención. Claro, quizá oye, pero no escucha. Así es, sí. Eso es muy común. Si no conversando, oye, pero no lo estás registrando, ¿no? Y en la Conmebol, ¿qué pensaban de nuestro... Bueno, ¿hace cuánto tiempo no estás en la Conmebol ya? No, ya estoy hace 15 años. 15 años, bueno. O sea, antigua escuela, donde habían personalidades tremendas y hicieron que justamente el fútbol fuera lo que es ahora en cuanto a organización y de dinero, ¿cierto? El ejemplo más grande de lo que tú mencionas, Max, es Joao Havelange. Claro. A él lo han criticado mucho porque dicen que se benefició económicamente. No lo sé, porque él tenía fortuna personal, tenía mucho dinero antes de ingresar al fútbol. Pero en fin, eso nadie pone la mano. Se comió cada rollo. Cada tipo fue un tractor. Él invitó al fútbol a la Coca-Cola, él invitó al fútbol a Adidas, él invitó al fútbol a las grandes transnacionales. Él inventó lo que es ahora el fútbol, esa industria que es el fútbol, inventó Joao Havelange. Y tuvo un gran seguidor, Joseph Blatter, que fue su secretario general, que él entró después de presidente y... Ahí vamos a lo que hablamos de la experiencia. Entró un segundo, ¿no es cierto?, que terminó siendo un primero, pero con una experiencia tremenda, porque tuvo un gran jefe. Acá en el Perú, en Sudamérica pasó al revés. El doctor Salinas, gran dirigente, conocedor, hábil, pero no arribaba. Tenía dirigentes ya anquilosados, o mejor dicho, acostumbrados a vivir bien, pero sentados. No en la cancha. En tanto que se fue a Paraguay la Conmebol, lo primero que hicieron, no podemos seguir como estamos en Lima, abajo de la tribuna del estadio. Hicieron un edificio, hicieron cancha, hicieron hicieron el otro. Y miran lo que es la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ahora es un monstruo. Te hablo económicamente. Así es. Y con torneos internacionales que lo venden al mundo. Y en cantidades siderales. Entonces creo que ese efecto multiplicador es lo que tiene que aprender la dirigencia, ¿no? Bueno, es algo muy difícil, pero en lo personal, digamos, ¿qué cosa es lo que para ti ha sido más difícil enfrentarte para tener los conocimientos que tienes ahora? Porque tiene que haber habido
muchas trabas en el camino, ¿no? Es algo que te debe haber marcado y que tu experiencia, bueno, tiene que haberse formado en base a eso. Yo tuve mucha dificultad con el dirigente viejo de mi época, porque El enguilosado. claro, pero que conocía la reglamentación. Entonces yo quería hacer cosas nuevas y yo siempre chapado, como se dice a la antigua, era complicado. Pero lo logré vencer. Lo logré vencer quizá por mi dinámica, porque yo también llegué a aprender la reglamentación, entonces podía discutir de tú a tú con ella, ¿no? Ajá. Yo recuerdo que el comandante Labarte era presidente del Boys. Así es. Y Universitario de Deportes le quitó 2 jugadores, llámese Miguel Pelni. Le quitó 2 jugadores, se los quitó reglamentariamente. Y Labarte me imputó a mí el hecho de que por mí le habían quitado los jugadores. Y que en consecuencia yo debía irme de la Federación Paraguaya. Me apoyaron felizmente todos los dirigentes viejos que ya me conocían, porque se dieron cuenta que reglamentariamente quien tenía la razón era Pelni y que yo no tenía ninguna responsabilidad. Pero ese tipo de cosas ahí Vas alimentando. fue una alimentación tremenda. Entonces yo ya me enfrentaba, a pesar que yo entré al mundo internacional, Max, con una limitación terrible, ¿no? Que es el inglés. Yo no... Sí, me acuerdo, ¿verdad? Ese de que el inglés se trabó. Yo no unas grandes oportunidades. No dominaba el inglés y me fue a veces mal. Yo tuve una reunión en Trinidad y Tobago, que me habían nombrado comisario internacional del partido de un campeonato en Trinidad y Tobago. Y en la reunión 5 o 6 personas, todos hablando inglés menos yo. Tuvieron que ponerme un traductor y todo eso. Pero no es igual. El tú a tú en No solo eso, sino que necesario. te sientes pésimo. Bueno. Ahora los chicos entran al mundo con 2 carreras, entran con inglés y entran con computación, que es cosa que nos ha costado. Ya hay colegios, hay muchos sitios en el mundo donde necesitas 3 idiomas, ¿no? Está en Aruba, son 4 idiomas. Porque aparte del arubense, ¿no? Tienes que saber el inglés, tu idioma natal y otro más, ¿no? O sea, 4 idiomas, o sea, sales del colegio. Pero dentro de esas cosas que tú has adquirido, por ejemplo, acá los inteligentes han sacado el famoso VAR. El VAR te quita toda la autoridad, toda, íntegramente. O sea, el árbitro solamente ve las cosas y el VAR lo mata, le quita la autoridad. O sea, tampoco vas a conseguir que se hagan nuevas generaciones de gente porque van a decir, mi criterio no vale. O sea, es lo que dicen los demás. Es un tema que yo conozco porque cuando se creó el VAR yo todavía estaba en el fútbol. Y yo recuerdo que estando en la comisión legal, cuando llegó por opinión, yo me opuse. Dije no, que los partidos lo dirigía un ser humano y había que respetarlo. Que el VAR solamente debía existir para jugadas terminales. Llámese el gol que le anularon a, creo que Inglaterra, que la pelota entró y no lo validaron. El gol con la mano de Maradona. Eso no se puede aceptar en el fútbol. Para eso debería existir el fútbol. Pero no para esas nimiedades que conversábamos fuera del micrófono, de que la puntita del pie o el pasador o la cosa más aún que hay una persona que es el que cobra. Así es. Entonces no sé, pero mucho influyó el tenis, ¿eh? Mucho influyó el tenis para la decisión. ¿Recuerdas que el tenis, pelota salió inmediatamente? Ya está. Mucho influyó el tenis, mucho. Es que el tenis es más visible. El tenis hay una marcación, la pelota cae en un sitio y se marca, ¿no? Entonces ahí sí te resuelve situaciones. Pero mira, bien pocas veces hay distinción entre si fue bueno o fue malo. Poquísimas veces. Pocas. Más sirve para el jugador, sí. No por los jueces, más sirve para el jugador, ¿no? Que quiere enfrentarse al árbitro, al referee, que, digamos, en función a la jugada, ¿no? Para que decir si estás equivocado, no es como dice, los jueces mandan más. Yo te quería contar una anécdota sobre esto, no sé si ya para un poco cerrar el tema. Mira, yo recuerdo, Lucho Puigros era muy amigo mío y él comentaba fútbol. Vimos los partidos de que jugamos. Y comentaba fútbol. Y un día hubo una jugada dudosa y él, siendo comentarista, dijo: yo no opino,
voy a esperar a ver en la noche en mi casa y mañana les digo. Entonces yo lo llamé a Lucho, Lucho, lo que estás haciendo no tiene nombre, es una falta de ética, una falta de moral. Viejo, el que ha decidido la jugada es un ser humano y la ha decidido en una milésima de segundo. Y tú quieres irte a tu casa a ver la repetición y mañana de repente se equivocó y le vas a romper el alma. Entonces fíjate lo que es el VAR y la influencia de una decisión arbitral. Como siempre, un placer hablar contigo. Bueno, tú tienes una chapa que todo el mundo te conoce, pues, o sea, ¿no? Así que, Javier, ha sido un placer nuevamente conversar de estos temas que son interesantes, sobre todo me dirijo más no a la gente adulta, sino a la gente joven. ¿Sabes qué, Max? Te felicito. Primeramente te felicito porque me has hecho soltar cosas que las tenía reprimidas. ¿Por qué? Porque creo que mucho se ningunea a la dirigencia. Y creo que hay que darle un valor agregado. Muchas gracias y muchas felicidades y éxitos. Nos encontramos en la cancha. De todas maneras. Gracias, amigos.